Dios bendiga en una manera poderosa a aquellos hermanos y amigos que nos escuchan por estos medios. Este que les habla es el pastor David Arce de la Iglesia Cristiana Peniel en Enfield, Connecticut. Pedimos al Señor cada día que esta palabra sea una de bendición y edificación para cada uno de aquellos que nos escuchan. Y en este día quiero traerle una palabra titulada Del pozo a la peña. Del pozo a la peña. Y vamos a dar lectura a unos versículos en el Salmo 40, versículos 1 al 4. Si tienes una Biblia, puedes leerlo conmigo o puedes anotarlo y luego lo estudias, lo puedes compartir como usted así desee. Así que buscamos Salmos 40 del 1 al 4 y lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Amén. Bendito el nombre del Señor. En estos tiempos que estamos viviendo, es tan difícil esperar. Estamos acostumbrados muchas veces a las cosas rápidas, eficientes. Estamos acostumbrados a las cosas más fáciles. Muchas veces cuando estamos en la casa tenemos los TV dinners, el microondas, hacemos todo de una manera rápida. Vamos al supermercado, a las agencias de gobierno y hoy en día, por lo menos en los Estados Unidos, se trata de hacer todo más rápido por teléfono, por la computadora, por las aplicaciones y estamos acostumbrándonos a hacer las cosas tan rápido que muchas veces nos enojamos cuando las cosas tienen que esperar un poco. Sea donde sea que vayamos, si tenemos que esperar, no desesperamos. Hay un dicho que dice que el que espera, desespera. Y nosotros muchas veces pensamos que Dios tiene que entrar a nuestra forma, a nuestra manera de vivir, a nuestro propio tiempo. Pero nosotros no podemos manejar a Dios, ni Dios tiene que estar puesto en nuestro tiempo, sino que usted y yo tenemos que ajustarnos al tiempo de Dios. El Señor hace las cosas en su tiempo, es un tiempo perfecto. Él no llega tarde ni llega temprano, sino que Él llega en el tiempo perfecto cuando Él ha decidido y cuando es mejor para tu vida y para mi vida. Bendito el nombre del Señor. Para empezar, quiero decirte que este salmo fue escrito por David, el rey David. Y David, este salmo era un salmo mesiánico. ¿Qué son los salmos mesiánicos? Son salmos donde el escritor, el Espíritu Santo, a través de él comunicaba la esencia, la palabra de lo que Jesucristo iba a tener que vivir y iba a estar expresando en ciertos momentos de su vida, como la crucifixión, como la traición que iba a sufrir. Y todos estos salmos tienen parte sobre esto. Esto podemos verlo del versículo 6 al 8 del Salmo 40. Pero no vamos a estar hablando sobre eso. Quiero mencionarlo para que lo conozcan. El Salmo 41 también tiene unos versículos que son mesiánicos. De la misma manera el Salmo 22. Pero lo que es importante es que este autor, David, que está escribiendo estas palabras, había tenido una experiencia con el Señor en todo momento de su vida. El Señor había estado con él cuando él estaba solo. El Señor había estado con él cuando aún se enfrentó a animales. Cuando tuvo que enfrentar a un gigante, el Señor estuvo con él. Cuando tuvo que reinar, el Señor estuvo con él. Pero más que eso, no solamente tuvo la experiencia de la mano de Dios librándolo, sino también tuvo la experiencia de caer en la mano de Dios cuando falló, cuando Dios tuvo que moldearlo, porque él también era imperfecto. Así que quiere decir que el salmista, que el rey David, no simplemente vio al Señor en las buenas, pero lo vio también en las malas. Y cuando él nos aconseja, él sabe lo que nos está aconsejando, porque él vio la mano de Dios en su vida de una manera de reprensión, de una manera de sustento en todas las etapas de su vida. Así que cuando vemos el consejo, es bueno seguir el consejo de este siervo de Dios. Así que yo quiero que tú entiendas que en cuanto a esto de esperar, no es fácil. Pero tenemos que entrar en el tiempo de Dios.
Aún el mismo Señor Jesucristo, cuando estaba sobre la tierra, Él estaba haciendo muchos milagros y a muchos los tocaba, a muchos simplemente le hablaba y se hacía el milagro. A otros simplemente le escupía y se hacía el milagro. Pero hubo un hombre que Él lo sacó de donde Él estaba, de la aldea donde estaba, escupió y tocó sus ojos y le dijo, ¿cómo ves? Y le dijo, sé que veo, pero veo los hombres como árboles, pero los veo como árboles y sé que son hombres porque se están moviendo. Quiere decir que él en aquel momento no recibió totalmente su sanidad, pero dice que el Señor volvió nuevamente a tocar sus ojos y ahora ve, y dijo, ahora veo perfectamente. Hay momentos en nuestra vida cuando nuestras peticiones, cuando nuestra oración va a ser contestada rápidamente, pero en otros momentos vamos a tener que esperar un poco. En otra ocasión le dijo a uno, vete y lávate en el estanque. Y aquel hombre con toda su ceguera y tal vez con el lodo, lo que tenía en sus ojos, tuvo que caminar y llegar hasta el estanque. No fue hasta que llegó al estanque cuando él recibió su milagro. En nuestra vida a veces tendremos que caminar un poco para recibir el milagro, pero tenemos que estar pacientes, esperando en el Señor. Y esto es una de las cosas que el salmista nos está expresando. Primeramente, él dice que él clamó al Señor. Y yo quiero que tú entiendas que cuando clamamos al Señor, no es una oración cualquiera. No es una oración, una levemente oración cuando susurramos. Clamar al Señor es hablar de corazón, que salga de lo más profundo nuestro. A veces tenemos que gemir, a veces tenemos que insistir, pero no nos cansemos porque el Señor está escuchando. El salmista dice que pacientemente esperé y Él se inclinó y oyó a mi clamor. El Señor se inclina y escucha. Quiere decir que el Señor está oyendo nuestra petición. Pero tenemos que esperar pacientemente. Usted me puede decir, yo estoy esperando tanto tiempo. La pregunta es, ¿estoy esperando pacientemente? Como dijo el salmista. Porque una cosa es esperar y otra cosa es esperar pacientemente. Podemos esperar, pero muchas veces cuando esperamos, estamos desesperados. Tal vez esperamos, pero esperamos dando críticas, quejándonos con el Señor, orando, renegando de Dios. Y estamos esperando, pero no estamos esperando de la manera correcta. Tenemos que esperar pacientemente, como Dios quiere que esperemos. Bendito su nombre. Ahora el salmista dice, yo esperé pacientemente y Él oyó mi clamor. Tú quieres que el Señor oiga tu clamor, tienes que esperar en el tiempo de Dios. Pero no dice que te detengas. Dice, sigue clamando. Pacientemente sigues esperando y Él se va a inclinar y te va a oír. Ahora, hay momentos que decimos, pero si yo espero pacientemente, si yo no hago nada, pues estoy indefenso, estoy inutilizado, no estoy haciendo nada. Pero yo quiero que tú entiendas que muchas veces cuando clamamos y esperamos, aunque naturalmente tú creas que no está pasando nada, tal vez a nuestro alrededor no vemos cambios, tal vez en nuestra vida no estamos haciendo ningún esfuerzo, pero ¿sabes qué? Espiritualmente están habiendo cambios. Aunque tú no te des cuenta, en el mundo espiritual están pasando cosas que tú ni siquiera sabes que están pasando. Por eso hay que esperar pacientemente. ¿Y cómo yo sé esto? Te voy a dar unos ejemplos de la palabra de Dios. Primeramente te voy a dar el ejemplo de Daniel. Cuando Daniel tuvo curiosidad por la promesa de Dios. La promesa de Dios hacia el pueblo hebreo. Aquel pueblo que había sido desterrado hacia Babilonia. Habían pasado 70 años y él sabía que había una promesa. Pero él quería estar seguro. Y dice la palabra que el profeta Daniel buscó el libro de otro profeta. Del profeta Jeremías. Donde decía que después de 70 años el Señor iba a tocar el corazón de aquel líder para que ellos fueran libres, para que ellos regresaran a la tierra. ¿Y qué nos enseña esto? Hermano, cuando tú quieres saber las promesas del Señor, cuando tú quieres estar seguro de lo que Dios tiene para tu vida, búscalo en la palabra de Dios. Tenemos que esperar pacientemente, pero buscarlo en la palabra de Dios. Y yo no voy a entrar en todos los detalles de lo que vivió Daniel en aquel momento, pero él tuvo que esperar 21 días. Y dice la palabra que él entró en ayuno y en oración. Quiere decir que no hay nada como cuando tú esperas de buscar la palabra de Dios y entrar en ayuno y oración. Cuando tú quieres que Dios te conteste, no hay nada como buscar la palabra de Dios y estar en ayuno y en oración en todo momento, para que el Señor vea tu humillación y el Señor te conteste. Dice la palabra que él envió un ángel. Cuando este ángel llegó donde él en el día 21, le dijo una frase muy importante.
siervo de Dios, desde el primer día que te pusiste a orar, desde ese día tu petición fue contestada. Hay veces que estamos pidiendo tantas cosas al Señor y no nos imaginamos que el Señor ya contestó esa petición, que el Señor ya hizo ese milagro que estábamos esperando. A veces no nos damos cuenta de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y todavía estamos pidiendo. Pero no te canses de pedir. Podemos decir tantas cosas de lo que es clamar delante de Dios. Pero yo quiero que tú entiendas que aunque pase el tiempo, sigamos buscando su palabra, sigamos en oración, sigamos ayunando, sigamos buscando su presencia, porque Él contesta. Y usted dirá, ¿y por qué no había llegado la petición, su contesta, si desde el primer día Dios le había contestado? Porque había un enemigo que no le convenía que esta palabra llegara donde Él. Tal vez Dios ya te contestó esa petición, pero el enemigo no quiere que tú recibas esa bendición. Así que hay una lucha espiritual que llevar, y esta lucha es en oración, delante del Señor, en clamor. Así que no te canses de esperar, porque a lo mejor mañana, o pasado, o la semana que viene, eso que tú estás pidiendo va a llegar donde ti. ¿Qué me dice cuando sus siervos estaban en el aposento alto? El Señor les dijo, id al aposento alto y esperen allí, porque la promesa del Padre, el Espíritu Santo, llegará allí. Espérenlo. Tenían que esperar. Dice la palabra que ellos estuvieron allí y después de esperar, recibieron la promesa. ¿Y cuánto estuvieron allí? La palabra no lo menciona. En mi opinión, estuvieron una semana, pues según lo que he oído varios estudiosos. ¿Por qué yo digo esto? La fiesta de Pentecostés se celebraba 50 días después de la fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua el Señor estuvo 3 días muerto, enterrado en la tumba. Y dice que cuando Él resucitó estuvo 40 días presentándose a diferentes personas. Si usted suma estos 40 días a los 3 días que estuvo muerto, son 43 días. Y la última presentación que hizo fue antes de ir al cielo y le dijo a sus siervos, ir y predicar este evangelio a toda criatura. Después de esto les dijo, vayan al aposento alto. Quiere decir que aproximadamente una semana estuvieron ellos esperando en el aposento alto. Si ellos estuvieron esperando una semana, hay veces que nosotros oramos y pretendemos que el poder de Dios, que la respuesta de Dios llegue en 5 minutos. Pero ellos esperaron firmemente y recibieron la promesa de Dios. ¿Qué me dicen de Esther y Mardoqueo? Que tuvieron que enfrentarse a un Amán, a un enemigo que quería destruirlo. Porque hay veces que traemos peticiones delante del Señor que son peticiones simples. Hay gente que le pide por un carro, por una casa. Le pedimos por tantas cosas que a veces podemos vivir sin ellas. Pero cuando está nuestra vida en juego o la vida de un familiar, ahí es que nos ponemos serios. Ahí es que clamamos a Dios de verdad. Cuando el médico llega donde nosotros y nos dice, ya la Panadol, la Tylenol no puede ayudarte, esto es más serio. Entonces es que clamamos con todo corazón delante del Señor. Y aquellos 2 siervos de Dios quisieron ponerse de acuerdo. Tú vas a orar por tu lado y yo por el mío. Pero hay que tener la actitud que tuvo esta mujer. Esta mujer dijo, yo voy a entrar delante del rey. Y si he de morir, que muera. Mira, hermano, cuando estamos esperando en el Señor hay que tener una actitud espiritual. Una actitud de que mi vida es de Dios. Y si vivo es para el Señor y si muero es para el Señor también. No es fácil, pero aquella mujer pudo hacerlo. Aquellos 3 jóvenes hebreos que le dijeron al rey, sepa, oh rey, que nuestro Dios puede librarnos de tu mano y de tu horno de fuego. Pero sepa también que si no nos libra, como quiera, no vamos a adorar tu estatua. Quiere decir que hay que tener una actitud, una opción de comportamiento positiva en cuanto a las cosas de Dios. Hay que ser valiente, porque el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Bendito el nombre del Señor. Y él estaba diciendo, el salmista, pacientemente clamé a Jehová y Él escuchó mi clamor. ¿Cómo estamos clamando a Dios? ¿Somos pacientes? ¿Nos estamos quejando? Clamemos a Él. No dejemos de clamar a Él, pero esperemos en Él también. Bendito el nombre del Señor. Y dice que este salmista David estaba en una condición en el pasado donde muchos siervos de Dios también han caído. Donde tal vez tú has vivido y yo he vivido también. Y dice que él estaba en el pozo
de la desesperación. Había una preocupación, una situación en su vida que él se sentía en un pozo. Y cuando yo leía esto, me acordaba que cómo es estar en un pozo, y me acordaba de José allí en el Génesis, cuando él estaba en el pozo, cuando sus hermanos tal vez planeaban para matarlo o para venderlo. Pero yo quiero decirte, no importa cuán profundo o en cuán pozo tú te encuentres hoy, tu vida no va a acabar hasta que Dios complete lo que tiene para tu vida. El propósito y las promesas que Él te ha dado se cumplirán y tú no morirás. José, aunque querían matarlo, no murió. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan para su vida. Y él estaba en un pozo, en una cisterna en aquel momento. ¿Y cómo se sentía? Como muchas veces nosotros nos sentimos cuando estamos, que nos sentimos emocionalmente en un pozo. Tal vez no hemos estado en un pozo físico, pero emocionalmente estamos. Nos sentimos que estamos ignorados, que la gente tal vez está caminando fuera del pozo y nadie nos extiende una mano. Como muchas veces estamos pensando que tal vez hemos dado la mano amiga cuando estamos en un problema, pero cuando usted está en el problema no recibe ni un texto, ni una llamada. Pero no importa porque Dios está mirándonos ahí en el pozo. Lo importante es clamar a Dios ahí en esa situación. Cuando estamos en ese pozo nos sentimos incapacitados de hacer algo. Podemos brincar, podemos gritar y permanecemos en ese pozo. Y mentalmente estamos así. Espiritualmente a veces estamos así que sentimos que nada de lo que hacemos produce resultado. Pero el Señor está mirando y nosotros clamamos al Señor. Sentimos que estamos a la merced de otros. Si nos ayudan o no nos ayudan es si ellos quieren. Y nosotros permanecemos en ese pozo. Y clamamos al Señor, Señor, ayúdanos en este pozo. Muchas personas no soportan. Hay quien se quita la vida. Hay quien muchas veces deja al Señor. Pero no hay nada como buscar al Señor aún en el mismo pozo. Porque cuando tú estás en ese pozo de la desesperación, es cuando mejor tú clamas al Señor. Cuando mejor tú oras a Él. Y eso es lo que quiere el Señor. Que tú te humilles, que tú clames a Él de todo corazón. Cuando estamos en el pozo sentimos que estamos en peligro. Sentimos que todo está perdido, que no hay solución para nada. ¿Te has sentido tú en el pozo de la desesperación alguna vez? El salmista se sintió así. Yo me he sentido así. Y yo sé que tú también te has sentido así. Ahora, el salmista sigue hablando y dice, no solamente me sentía en el pozo, sino que me sentía que estaba en lodo cenagoso. Y yo no sé si tú tienes una idea de lo que es un lodo cenagoso. Pero cuando una persona cae en este tipo de lodo, entre más esta persona lucha para salir, más se entierra. Hay momentos que hay personas que caen en esta situación y ellos quieren salir por sus propias fuerzas. Pero de este lodo solamente puede venir una mano que te ayuda del exterior. Cuando tú tratas de hacer las cosas a tu propia manera, te das cuenta que entre más tú luchas, que entre más tú te mueves, más te entierras. Por eso es que hay tantas personas luchando muchas veces contra los vicios, luchando muchas veces contra sus problemas mentales, contra su enfermedad, pero no han pedido una mano, no han clamado que el Señor extienda su mano y los saque del lodo cenagoso. Entre más ellos luchan, más se entierran. Pero el Señor tiene una mano extendida para sacarnos del lodo. Dice la palabra del Señor y entendemos que estar en el lodo es estar sin fundamento. En el lodo no hay fundamento. Y así era que vivíamos antes. Vivíamos en el lodo. Pero no hay nada como estar parado en la roca que es Cristo. El Señor nos ha dado una nueva condición. Antes vivíamos así, como vivió el salmista en una ocasión. Vivíamos en el pozo de la desesperación. Vivíamos tal vez en un lodo que no nos dejaba salir. Y lo más triste es decir que hay personas que buscan al Señor. Y aunque han visto al Señor, no han clamado a Él todavía para que lo saque del lodo. Que todavía viven en el lodo y en la desesperación aún cuando le han dicho, te acepto, Señor. Todavía están en la desesperación. Pero el Señor está extendiendo la mano para sacarlo de esa condición. Quiero que entiendas que todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No tenemos que vivir en el lodo. No tenemos que vivir en la desesperación. Porque Él hace algo nuevo en nuestras vidas, como lo hizo con el salmista. Él lo hizo con el salmista, lo hizo conmigo y lo hace contigo también. Dice el salmista que cuando Dios le dio esta nueva condición, puso sus pies sobre peñas. No hay nada más firme que la peña. Usted compara la peña con el lodo y la peña es firme.
tus pasos son firmes, tus decisiones son firmes. Tú no te vas a caer, tú no vas a resbalar porque estás en la peña. ¿Y quién es esa peña? Cristo es la peña. Dice la palabra del Señor que la piedra principal, la piedra del ángulo, aquella que desecharon los edificadores, vino a ser aquella piedra principal, la del ángulo, que era Cristo Jesús. Esa es la peña donde tú y yo tenemos que estar parados. Y el Señor tomó al salmista y puso su pie sobre la peña. Y usted y yo podemos estar parados en la peña, seguros, sin movernos. Dice la palabra, el Señor hablando, que comparaba una casa fundada sobre la roca y otra sobre la arena. Y dice que cuando vinieron los problemas, las dificultades, habla de los ríos, de los vientos. Y tal vez en tu vida no haya río ni viento, pero hay problemas, hay necesidades, hay persecución. Cuando venga, si tú estás parada en el Señor, si tú estás parado en el Señor, tendrás victoria. No te van a mover de ahí. Pero si tú estás en la arena, vas a caer. Si estás en el lodo, te vas a hundir. Vas a seguir desesperado. Pero Él nos da una nueva condición. Él pone nuestros pies sobre peñas. Y dice, puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Y esto es muy importante. Él puso sus pies sobre peñas y luego enderezó cómo Él caminaba, cómo Él se decidía, cómo Él tomaba decisiones. Así es nuestra vida. Así son nuestros pasos. Y yo quiero que tú entiendas que hay personas también que quieren venir al Señor y dicen, no, pero yo voy al Señor cuando yo me limpie. Yo voy al Señor cuando yo sea casi perfecto, cuando yo cambie. No, el Señor quiere ponerte en la roca ahora y Él enderezará tus pasos. No tienes que esperar a enderezar los pasos. Pon tus pies sobre la peña y Él enderezará tus pasos. El Señor hará un cambio en tu vida. El Señor te va a transformar. Tienes que confiar en Él y Él te va a sacar de esa desesperación. Y Él va a dirigir tus pasos y Él te va a poner firme en su camino. Y este salmista, mientras hablaba esto, se identifica. Yo me identifico. Yo sé que tú también con Él en todas las esferas de nuestra vida. Tenemos que entonces entender que el salmista dice, una vez el Señor me puso sobre peña, me dio un cántico nuevo. Qué hermoso que el Señor nos ha dado un cántico nuevo a cada uno de nosotros, donde podemos adorarle, darle gloria y honra por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hay tantas personas que dan tanta lástima, que han venido al Señor y todavía no tienen un cántico nuevo. Siguen con la misma queja, siguen con la misma tristeza, siguen con la misma amargura. Pero cuando venimos al Señor y Él nos hace nueva criatura, Él nos da un cántico nuevo para poder adorarle, para poder dar testimonio de aquello que Él ha hecho en nuestras vidas. Yo no sé si tú tienes un cántico nuevo en tu corazón, en tu boca, pero este es el momento de pedirle, Señor, quiero cantar un cántico nuevo, no lo mismo de los últimos años. Quiero ser un nuevo ser en ti, Señor. Endereza mis pasos, Señor. Sácame del lodo, Señor, y dame ese cántico nuevo. El Señor lo puede hacer. El que canta es porque está alegre, porque está convencido. Y eso nos ha llamado el Señor. Pero no solamente eso. Dice que muchos verán y darán testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si tú sigues leyendo estos versículos bíblicos, quiero que entiendas que hay muchas personas viéndonos, que muchas veces quieren ver cómo nos portamos en las buenas y en las malas, cómo es nuestro testimonio. Si lo que nosotros predicamos con nuestra boca es lo mismo que actuamos. Y no hay nada como dar un cántico nuevo, alabanza a Dios, cuando Dios nos ha dado victoria. Si Dios ha hecho algo por ti, si Dios te ha librado, este es el tiempo para que des testimonio, para que cantes un cántico nuevo, para que otros vean lo que Dios ha hecho en ti. Bendito el nombre del Señor. Porque dice la palabra que cuando otros vean, temerán a Dios y confiarán en Él. Y otros cuando te vean digan, yo quiero lo que esa persona tiene. Yo quiero que Dios esté conmigo como está con esa persona. Yo quiero adorar como adora esa persona. Aún en las buenas y en las malas, yo quiero tener la actitud que tiene esa persona. Pero si vivimos en tristeza, si vivimos en queja y en amargura, nadie va a querer vivir como vivimos nosotros. Pero cuando damos testimonio de lo que ha hecho el Señor, cuando adoramos a Dios, la gente quiere venir a Él. Bendito el nombre del Señor. Ahora, y estoy terminando con esto. Sigue diciendo el último versículo que leímos, versículo 4. Bienaventurados. Buenaventura, buenas cosas suceden. Bendecidos son aquellos que confían en Jehová. Si estás clamando a Dios, confía en Dios. Si estás clamando a Dios, espera en Dios. Cuando tú esperas confiadamente, tú tienes fe.
Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú esperas pacientemente, sin duda, tú estás esperando en Dios, estás esperando pacientemente, tú vas a ser bienaventurado porque vas a ver la mano de Dios en tu vida. Ahora nos da un consejo y dice, no confíes en el hombre ni en sus artimañas. Hay personas que tienen una duda, una lucha dentro de ellos. Estoy en esta necesidad y estoy clamando a Dios, pero no sé si confiar en Dios o confiar en los consejos de los amigos. Tengamos cuidado con lo que nos aconsejan. A veces los hombres traen artimañas que parecen rápidas, parecen buenas de momento, que no tenemos que esperar tanto. Nos dicen, miente. Eso lo hace todo el mundo. Haz esa trampa. Haz esto que todo el mundo lo hace y nadie se queja. Pero ¿sabes qué? Todo tiene sus consecuencias bajo el cielo. Yo quiero que tú entiendas que aquello que viene del hombre no es bueno. Dice que maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero tenemos que ver que no quiere decir que no nos vamos a relacionar con el hombre, pero no vamos a practicar aquellas cosas que el hombre nos dice que practiquemos. Vamos a poner lo que Dios nos da de consejo antes que lo que el hombre nos está dando de consejo. Porque muchas veces el hombre trae sus artimañas y todo tiene sus consecuencias. Pero esperar en Dios tiene también una recompensa. Espera en Dios porque se inclina a ti y va a oír tu clamor. Da testimonio una vez Él te conteste, cuando Él cambie tu vida. Y si ya la ha cambiado, es tiempo de cantar ese cántico nuevo. Es tiempo de dar testimonio. Si no lo ha hecho, clama a Él en este momento porque Él lo va a hacer. Él está listo para extender su mano, sacarte del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso y ponerte en la roca que es Cristo. Así que clama al Señor, espera en Él y dale gloria como Él se la merece. Este es el pastor David Arce de la Iglesia Cristiana Peniel en Enfield, Connecticut, que le saluda y se despide y le dice hasta la próxima. Dios les bendiga.